Bueno, mi nombre es Roger Douglas García Guerrero. Felicia Jaén Rodríguez. Bueno, llegamos aquí hace más o menos, no sé ahorita la fecha exacta, pero más o menos como 40 años hace. Yo llegué, bueno, mi mamá y mi papá llegaron aquí, yo tenía 3 años y ya voy para 43, entonces por ahí unos 40 años más o menos. Así que llegamos aquí a Palo Seco. Yo tengo 8 años de vivir aquí. Yo anteriormente vivía en Limón, pero nací por estos lados también. Vino aquí a pasear de un hermano de ella y de ahí los conocimos. Entonces ya de ahí empezó la 8, Sí, 8 años. 8 años. Bueno, yo me vine de Limón por problemas que tenía allá con el papá de mi hijo. Él era muy violento y consumía drogas. Entonces yo prácticamente me vine huyendo de él. Y aquí tenía un hermano, entonces él me dijo, vengas. Entonces prácticamente yo me vine a refugiar aquí donde él. Sí, muy bonito Palo Seco. Bueno, a mi parecer, no sé, que es un lugar tranquilo todavía, no hay mucha delincuencia y bueno, pienso que es el mejor lugar para vivir ahorita. Por lo más tranquilo que vive uno y ya afuera es más complicado vivir. Que vive uno como más libre de todo. Hasta para ir, digamos, a trabajar, usted va más tranquilo a trabajar. Afuera, usted tiene que andar con cuidado de que no lo vayan a asaltar. A ver uno como con miedo. ¿No? Cambio aquí es tranquilo. Bueno, yo es porque me crié en una finca así grande y me gusta mucho lo que son los animales y aquí tengo la oportunidad de tenerlos. En cambio, donde vivía allá en Limón, no, porque era un lote pequeño, solo la casa cabía y no podía tener nada. Y más que todo por eso me he quedado aquí, porque me gusta la tranquilidad que hay aquí y el hecho de que puedo tener lo que yo quiero. Valores, bueno, yo diría que la gente es humilde, bastante honrada todavía, bueno, en este lugar. Tal como aquí, en mi caso, ustedes ven mi casita está toda abierta y hasta la fecha no se me ha perdido, pero ni una cuchara, como dicen, muy tranquilo. Bueno, mi hermano, el dueño de esta finca, él entró bueno, hace muchos años, cuando entraron las primeras familias aquí a Palo Seco, cuando esto eran montañas, no había más gente, era poca la gente que había. Ahorita tenemos gallinas, chanchos, tenemos vacas, los gatos y los perros. Gatos y perros. Sí. Sí, sembramos maíz, frijoles, sembramos caña, plátano y cuidamos cerdos a veces, gallinas. Y mire, yo trabajo afuera, así, en fincas de palma o, bueno, lo que sea, haciendo campo. Ahí vamos pasando. Bueno, yo me dedico a ser ama de casa y a la vez a cuidar los animales, vacas, gallinas. Bueno, yo tengo un grupito, somos 3 mujeres. El grupito se llama Amigas Solidarias y nos dedicamos a la venta de comidas caseras, comida criolla. Nosotras hacemos tamales, picadillos, vigorones, gallina chotada, muchas comidas criollas y también caribeñas. Y
les gustan las fiestas también. Hay mucha comida criolla en las fiestas a veces. A veces yo organizo tal vez algún cumpleaños de algún familiar o algún amigo que quiere venir aquí a hacer el cumpleaños, entonces yo les cocino y traen refrescos, bebidas, lo que ellos quieran tomar y yo me dedico a cocinarles y atenderlos y ponen música, bailamos, pasamos un rato divertido. Bueno, aquí la tierra la usamos para sembrar, agricultura y también para pasto, para el ganado. Para consumir más que todo, pero si se puede vender algo también. Es que a mí me gusta coser, entonces cuando hay la oportunidad yo hago ropa para vender también. Le vendo a mis sobrinas que tienen bebés, ellos me encargan a veces para ellas también. Bueno, he tenido la oportunidad de hacer blusas, algunas prendas para gente que les ha gustado mi ropa, entonces me encargan que les haga. Amigas de mi hija o conocidas mías. Mucho que hacer en esta comunidad que uno quisiera que hubiéramos a un futuro, bueno, no a un futuro, ya, qué sé yo, hagamos un salón comunal ahí para los eventos de que hacen algo para parquecito para los niños que jueguen, bueno, cosillas así bonitas, que ahorita digamos no hay, pero puede ser que algún día se dé. Una buena plaza también. Aquí a veces perdemos de que traigan cursos de Lina porque no hay un salón, un lugar adecuado donde nos den capacitaciones para nosotros aprender y salir adelante. Sí.